entidades internacionales que hoy gobiernan al mundo. La Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano, etc. Y en ese contexto, la Iglesia Católica tiene un despertamiento muy particular. El Papa Juan XXIII convoca al denominado Concilio Vaticano II, donde se dan algunas reformas muy importantes. Sobresale entre ellas, por ejemplo, el concepto de la Biblia. La Biblia habría sido prohibida en el tercer Concilio Universal de la Iglesia, que fue el de Calcedonia del año 450. Recién se había traducido a la Vulgata Latina y estaban haciendo el dogma de la infalibilidad papal. Para no reñir entre la Biblia y el dogma, entonces prohíben la Biblia. En el Concilio de Sevilla del año 1290, la Biblia vuelve a ser estigmatizada y de allí nace lo que conocemos como la Santa Inquisición, donde el principal objetivo de la Santa Inquisición era perseguir a quien tuviera alguna porción de la Escritura, sino una Biblia completa. Esas prohibiciones que se dieron en los años 1960 se levantan. La Biblia empieza a popularizarse porque la Iglesia Católica lo permite. La primera versión importante es la versión Dios habla hoy, que se ha traducido a todos los lenguajes del mundo. La misa, que era en latín, se abre a los idiomas regionales, es decir, a los idiomas locales. La iglesia evangélica, que habría sido expulsada sin que la iglesia habría nacido. Recordarán que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517 y se inicia una guerra interna, porque al final Martín Lutero era un monje. 4 años después, en 1521, el Papa León X lo expulsa. Y al expulsarlo, los seguidores de Lutero, que eran los príncipes lollardos que gobernaban Alemania en ese tiempo era colonia española, se inconforman con la expulsión y le expresan al Papa su inconformidad enviándole una carta donde se iniciaba con el contexto de decir protestamos. Y a partir de ese tiempo la iglesia, les reitero, que no había nacido, es definida como la iglesia protestante. Y junto con la expulsión de Martín Lutero, con ella todos sus seguidores. Ignorantemente siempre creyeron que la iglesia evangélica era consecuencia de la Reforma y nos arrastraba esa expulsión. En los años 60, la iglesia católica le levanta la expulsión a la iglesia evangélica y hoy somos hermanos separados. El 31 de diciembre, el Papa habrá de hacer una oración tradicional conocida como Omnis Urbis, y allí van a escuchar ustedes, si la escuchan en las noticias, que dirá: por los hermanos separados somos nosotros. Ese levantamiento de expulsión produjo 2 movimientos internos en la Iglesia Católica, uno el ecumenismo y otro el carismatismo. Y de allí empezó aparentemente un despertar muy importante. Y así una serie de cambios radicales en el Concilio Vaticano II, pero esos produjeron unos cambios sociales. Los primeros cambios sociales, empecé con los cambios políticos, después los cambios religiosos, y los cambios sociales cambiaron la cultura de la propia sociedad. Empezaron a considerar lo que habría de ser llamado en el periodo de la Odisea derechos del pueblo. Y los primeros en exigir sus derechos fueron las mujeres. Se estableció o se inició el movimiento conocido como la liberación femenina. La liberación femenina pugnaba porque a las mujeres se les permitiera estudiar, trabajar y gobernar. Fue tanta la fuerza que este movimiento tuvo que al final las mujeres empezaron a empoderarse. Pero ese movimiento social
ha tenido un costo muy elevado, porque es la raíz de lo que habría sido etiquetado posteriormente como las generaciones, la generación X, que los hijos de esas madres que ya no se dedicaron a ellos, crecieron sin valores. Después la generación Y, que creció ya no nada más sin valores, sino que además ahora creció sin principios. La generación Z, que también es una generación muy fuerte. Ahorita estamos viviendo la generación alfa, que identifica a los jóvenes como ineptos, no sirven para nada. ¿Sí? Popularmente les llaman ninis. En México son 27 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Perdieron los valores, los principios, perdieron el carácter, perdieron los propósitos y hoy hasta la identidad perdieron. Un buen porcentaje de jóvenes ya no saben si son niños o niñas, ¿verdad? Con eso de la locura del transgénero, hoy hay una confusión total, pero es consecuencia del movimiento social de la liberación femenina. A ese movimiento le siguió una crisis denominada crisis de la masculinidad, donde el reflejo de los hombres al hacer esto las mujeres fueron, bueno, tú quieres valerte por ti misma, hazlo, yo ya no cumplo mis obligaciones. A 60 años, el 53% de la población en México, es decir, de los hogares, son hogares sin padres, es decir, son hogares de madres solteras. A tal grado que se ha tipificado como delito el hecho de que hoy el hombre no cumple con sus obligaciones. Los padres engendran, pero no educan ni aportan para la educación de sus hijos. Y el no pagar la alimentación o la pensión alimenticia hoy se constituye un delito, y les reitero, 53% de la población está en esa condición. Dios le había dejado a la mujer la responsabilidad de ser madre y no tiene otro objetivo más importante, y tampoco hay otro objetivo más importante que el de ser madre. Y así lo establece el Salmo 45:16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Cuando los hijos se criaron sin madres porque los dejaban frente al televisor o a las pantallas ahora, entonces los hijos perdieron todo. Y los padres, que fueron puestos por el Señor para llevar la autoridad en el hogar y se olvidaron de ella, hoy los hogares no tienen ni el calor de una madre, ni la autoridad de un padre. Nosotros mismos como iglesia, hablo de los varones, nos hemos olvidado de nuestras responsabilidades. Efesios 5 a partir del versículo 21 dice, ¿sí? Porque cuando le dice a las mujeres en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, es líder. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su salvador. El esposo en el hogar es líder, es sacerdote. Él es su salvador. Y después dice en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, antes bien la cuida y la sustenta como Cristo a su iglesia. El hombre es líder, sacerdote, protector y proveedor. ¿Sí? Y hoy nos hemos olvidado de esos principios. Y eso es lo que ha marcado a nuestra sociedad y estableció un nuevo paradigma cultural que el sociólogo Sigmund Freud, no es el mismo psicólogo padre de la psicología, no, este es sociólogo, ¿sí? Un sociólogo búlgaro que define a nuestra generación como una comunidad líquida. Quiere decir que nos adaptamos a cualquier molde en el que somos vertidos. Estos movimientos sociales produjeron después problemas doctrinales dentro de la iglesia evangélica.
Se prohibió la lectura de la escritura en los años 60 en las escuelas de Estados Unidos, y para los años 66 se produjo la denominada crisis de la doctrina, donde los teólogos evangélicos empezaron a dudar de la encarnación de Cristo. Y esa crisis de la doctrina empezó a desarrollarse de tal manera que produjo la crisis de la adoración y que produjo la crisis de la sexualidad, y nace la teoría queer, donde dentro del seno de la iglesia evangélica se empieza a admitir la homosexualidad. Pero a la doctrina, a la crisis de la doctrina, ¿sí?, le siguió un ataque directo contra la Biblia y contra las doctrinas básicas del cristianismo. En México, en ese tiempo, la editorial Novaro editó un libro que se llamaba, o sí, todavía existe, hay que conseguirlo en internet, no hay otra forma, sí, que se llama ¿Podrá sobrevivir el cristianismo? Y ellos auguraban que para el año 2020 el cristianismo estaría literalmente a punto de fenecer. Y no se equivoca el libro. Tan solo en Estados Unidos, de 2010 a 2020, el cristianismo evangélico baja de 232 millones a 140 millones. En el mundo, cuando en el año 2010 éramos 1.100 millones de evangélicos, hoy solo hay 600, casi el 50%. Y nos salva China, que está en pleno crecimiento y tiene 300 millones de evangélicos. En México pasa en el año 2010, 18 millones de evangélicos a 8.5 millones, porque estamos perdiendo cristianos, no ganando. Estamos perdiendo. Nuestros templos propios se están cerrando. Y el ataque empezó contra el nacimiento de Jesús. Y no porque nunca hubiera sido atacado, fue la primera doctrina que se atacó. Pero el problema es que ahora no lo atacaban desde afuera, sino desde adentro. Y mucha iglesia ha caído en el engaño de Satanás. Y hoy mucha iglesia dice: la Navidad es satánica, la Navidad es pagana, y han dejado de celebrarla. Y les da miedo. Y muchos se quedan en la comodidad de su hogar porque dicen: sí, es que no es bueno festejar la Navidad. Dios bendito, hasta ese grado hemos caído de ignorancia. Hace 7 u 8 años el ataque era argumentando que lo que se había adorado el 25 de diciembre era a un tal Tamuz, un dios que sí menciona la Biblia en el libro de Ezequiel, pero que no existió, que fue consecuencia exactamente de la invención del ser humano, como Pablo lo establece en Romanos 1, pues dice: creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la imagen del Dios incorruptible en imagen de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, etc. Y eso sucedió. Y entonces decían: Tamuz es hijo de Nimrod y Semiramis y nació el 25 de diciembre. Pero resulta ser que Nimrod y Semiramis, Nimrod no es del que menciona la Biblia en Génesis, porque el título que le da la Biblia a Nimrod es vigoroso cazador delante de Jehová, lo que implica que fue un hombre temeroso de Dios. Y entonces dijeron: no, este Nimrod es otro. Y al demostrar que Semiramis también fue una diosa que nunca existió y que solo apareció como lo hacen todas las vírgenes y demás que son adorados, entonces cambiaron la narrativa y empezaron a decir: no,
al que se adoró el 25 de diciembre fue al dios Mitra. ¿Sí? Es el nacimiento del dios Mitra que se adoraba en el solsticio de invierno. Y los evangélicos ignorantes, incluyendo muchos pastores, dijeron: sí es cierto. Y entonces, para no meternos en problema, no celebramos la Navidad. Porque ese día no fue cuando nació Jesús. Ese día lo adoraban los paganos. Dios bendito. Sí. Y es que nunca han leído. Dicen que Mitra es un dios iraní, y si ustedes lo buscan hoy tan fácil en Google o en Wikipedia, va a decir literalmente que es un dios iraní producido por el zoroastrismo. ¿Sí? Pero si nos vamos a investigar, Irán recibe el nombre hasta 1935. Antes de Irán era el imperio persa. Pero el imperio persa, si ustedes se ubican, cronológicamente en los años 70, quien gobernaba el mundo globalizado era Asiria. En el año 619, Nabucodonosor derrota a los asirios y asciende al poder Babilonia. Y es cuando Daniel entra a la escena y Dios le revela los imperios mundiales y le revela una estatua donde está Babilonia y dice que él es la corona de esos imperios. Y la influencia de Daniel es tanta que en el capítulo 4 de su propio libro, tras de narrar la locura del rey Nabucodonosor, cuando éste recobra la conciencia, ordena que todo el mundo adore al Dios de Daniel, que es el verdadero Dios. Y la influencia de Daniel es impresionante. Si ustedes nunca se preguntaron cómo supieron los magos de Oriente sobre la existencia de la estrella, fue Daniel el que predicó en ese tiempo y dio fechas. Y cuando en el año 539, en la batalla de Otis, Ciro derrota a Belsasar y asciende al poder mundial el imperio medo-persa, para darle forma, adoptan las enseñanzas de Daniel, que había profetizado sobre el nacimiento del Mesías. Todavía más, ¿cómo fue que los magos se enteran de la estrella? Bueno, por la enseñanza de Daniel, ¿sí? Y cuando los magos se van, que Herodes se turba y manda a investigar, manda a traer a los sabios de su tiempo y concluyen que sí es la fecha del nacimiento del Mesías, y es la razón del por qué Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, para no tener equivocación. Lo que Daniel había profetizado es lo que sirve de forma para darle vida al mitricismo. Y el mitricismo entonces adopta las enseñanzas proféticas del nacimiento del Mesías, ¿sí? Y es quienes empiezan a publicitarlo, pero no que la iglesia evangélica haya adoptado lo que el mitricismo enseña. No. ¿Sí? Nosotros creemos lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y es doloroso que hoy, les reitero, haya muchos cristianos que, más empapados con lo que enseñan las redes sociales, defiendan lo que está predicando Satanás que lo que está enseñando la Biblia. ¿Sí? Miren, se los voy a mostrar. Vayan a Lucas, por favor. Lucas. ¿Sí? Les voy a leer los primeros 5 versículos. No se muevan, solo escuchen. Bueno, les voy a leer el capítulo 2. Ya están allá. Del 1 al 20. Es decir, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Brevemente hagamos una oración. Padre, sea tu presencia en medio nuestro una bendición. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras conciencias. Y seas tú, Dios bendito, quien nos ayudes a entender, Señor, lo que tú nos has enseñado. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía, a mí me espanta que hoy la gente de la iglesia crea más lo que enseña Satanás que lo que dice la Biblia. Y en la estadística, si la iglesia o la gente de la iglesia pasara el mismo tiempo que pasa en las redes sociales frente a la Biblia, seríamos la generación más sabia de toda la historia de la humanidad. Lamentablemente, hoy tenemos la etiqueta de ser la generación analfabeta de la Sagrada Escritura. Y vio lo que estaba sucediendo, decidió ir a Tarso por el apóstol Pablo. En Hechos 11:25 todavía se le denomina por Saulo. Y cuando Saulo llega a Antioquía, durante todo un año predicó. Y es allí cuando a los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Es en este tiempo cuando Lucas se convierte. En el año 50, Pablo va a hacer su primer viaje, de acuerdo a Hechos 13, el primer viaje misionero, y regresa 2 años después. Está unos meses en Antioquía y decide hacer su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje, ya Lucas acompaña a Pablo. Y lo acompaña porque a Lucas ya le había nacido un propósito muy especial. Lucas, al convertirse, habría sido un médico muy famoso, así lo define la Biblia, Lucas, el médico amado, pero al conocer al Señor, decide dejar su profesión y dedicarle el tiempo completo al servicio del Señor. De los primeros ganados por Lucas está un compañero de clases llamado Teófilo, a quien Lucas le dirige sus escritos, tanto de su evangelio como el libro de los Hechos,
llamándole oh excelentísimo Teófilo. Pero fue tal su preocupación, ¿sí?, por la salvación de Teófilo, que decidió, y véanlo, por favor, ahora sí, acompáñenme a Lucas 1, estén allá y subrayen de ser posible. Decidió, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas tomó la decisión de estudiar los hechos del cristianismo, con lo que sus dos libros, Lucas y Hechos, que representan el 20% del Nuevo Testamento, es decir, 52 capítulos, se convierten en el primer fascículo histórico del cristianismo. La historia es el estudio de los hechos pasados. Y entonces Lucas decide investigarlos, a pesar de la convicción que el propio Lucas tenía de que lo que estaba sucediendo era cierto. Y vean el énfasis que Lucas mismo hace: las cosas que entre nosotros han sido, dice, ciertísimas. Pero era tanto el amor por lo que estaba sucediendo que, les reitero, Lucas dejó su profesión para dedicarse a investigar lo que era el cristianismo. Y esto constituyó estos dos documentos como históricos, tanto Lucas como el libro de los Hechos. Pero no fueron los únicos. El historiador secular Flavio Josefo, que habría nacido en el año 37, para los años 60, también decide, siendo muy joven, 23 años, de hecho Flavio Josefo entró al Sanedrín desde los 15 años, pero a los 23 años empieza a escribir la historia, y cuando en los años 70 hay revueltas de los judíos contra Roma, empieza a escribir sus hermosos libros, Historia de la Guerra de los Judíos. Es fantástico. Y Flavio Josefo también hace alusión a la historia del cristianismo, ¿sí?, tomando en cuenta lo que Lucas ya habría escrito. ¿Sí? Eusebio de Cesarea, otro historiador del primer siglo, también habla del cristianismo tomando en cuenta la investigación que Lucas ya había hecho, de tal forma que estos escritos son la base del conocimiento del cristianismo en el primer siglo, lo que implica que usted y yo como iglesia no creemos en una fábula, no creemos en una leyenda, no creemos en un contexto mitológico. Y yo no entiendo por qué, incluso les reitero, pastores se atreven a dudar del nacimiento de Jesús cuando la Sagrada Escritura es tan amplia, tan vasta en la anunciación del mismo, desde el aspecto profético hasta el concepto de ser una investigación histórica muy profunda. Lo primero que yo aprendí cuando conocí al Señor hace 46 años fue el valor de la Biblia. Y desde ese tiempo mi carácter ha sido normado en que yo creo lo que la Biblia enseña, porque para mí es la única norma de fe y conducta. Y mi ética descansa en creer lo que la Biblia enseña y en vivir lo que yo predico. Y hay pastores que han desvalorizado la Sagrada Escritura, escuchando, dice el apóstol Pablo, fábulas. ¿Sí? Se han dejado llevar por el engaño y se han olvidado de defender lo que es una verdad profunda del cristianismo, los hechos y los acontecimientos sobre el nacimiento de Jesús. No pierdan de vista, es un documento histórico que enfatiza con mucha profundidad el concepto de ser ciertísimo. Pero algo más, uno de los conceptos que defienden los ignorantes del evangelio es que la iglesia primitiva no lo enseñó. No era motivo de la predicación. Ay, Dios santo.
¿Dónde están? Vean el versículo 2. Lucas, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Contundente. Dice el texto, tal como nos lo enseñaron. ¿Ya vieron? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. La enseñanza de la iglesia primitiva fue sobre el nacimiento de Jesús. Lucas abunda en detalles preciosos que solo el Espíritu Santo podría conocer, pero que al convertirse en un acto de investigación, Lucas los logró aprender. Lucas nos relata, entre otras cosas, 4 himnos de la Navidad. Por aquellos que dicen, ay, ¿por qué adoran en la Navidad? Porque los ángeles adoraron, porque Zacarías adoró, porque María adoró. Un hermoso himno, el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Elizabeth adoró. ¿Sí? Hay que adorar la Navidad. Bueno, la estrella de Belén que acompañó a los magos de Oriente anunciaron el nacimiento de Jesús, proclamando que el Rey del universo había nacido. Los pastores que siguieron la estrella y aún los magos fueron a adorar al Señor Jesús, que en ese momento era un niño. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y la enseñanza central de la iglesia primitiva eran estos acontecimientos. Lucas escribe este evangelio en los años 64 específicamente. La iglesia tenía 31 años de existencia y está fresca la noticia del nacimiento de Jesús, y es la enseñanza central de la primera iglesia. Dice Lucas, tal como nos lo enseñaron, los que lo vieron con sus propios ojos, fueron testigos oculares de lo que habría sucedido. Lucas decide investigar el cristianismo, acompaña a Pablo con el único propósito de preguntar lo que habría sido. La Virgen María vivió en Éfeso y Pablo con Lucas, de acuerdo a Hechos 20, estuvieron en Éfeso 3 años. La tumba de María está en la ciudad de Éfeso, al igual que la tumba de Juan. Y la casa de la Virgen María está en la ciudad de Éfeso. Y el testimonio actual en la ciudad de Éfeso, ¿sí?, es de los apóstoles que acompañaron por muchos años a María y preguntaban estas cosas. Se deleitaban con saber lo que habría sucedido en el nacimiento de Jesús. Y si alguien ha escuchado un poco de historia, sabrá que de los 12 apóstoles, el único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Cuando después del año 88 Dominiciano lo arrojó a una olla de aceite hirviendo y no murió. Y fue extraditado a la isla de Patmos. Y en el 96, cuando Dominiciano muere, Juan regresa a Éfeso a pastorear su amada iglesia y muere. Pero fue el único. A Bernabé lo desollaron. Literalmente le arrancaron la piel estando vivo. Y después de haberlo desollado, le cortaron la cabeza. ¿Sí? A Judas le veo. Si han leído Hebreos 11 y habla de que algunos aserraron, decimos fue a Isaías en el Antiguo Testamento, pero también fue a Judas en el Nuevo Testamento, que lo cortaron por 4 con una sierra. Y a Andrés, que fue muerto en Egipto, crucificado en una cruz en forma de X. Y les menciono estos 3 sin pasar por todos los demás, porque la historia registra que cuando estos estaban siendo crucificados, es decir, sacrificados,
les recordaban a sus verdugos: Jesús nació para darte vida a ti. ¿Sí? Porque lo que sostuvo la vida de los apóstoles fue haber entendido que Dios hizo hombre para morir por ellos. ¿Sí? Y eso les cambió su expectativa de vida y los llevó a valorar el inmenso amor que Jesús había puesto al dejar su trono de gloria por amor a nosotros. Y era la enseñanza central de la iglesia primitiva. La iglesia que creció en lo que hoy es Turquía. En el noroeste de Turquía hay todo un valle que en ese tiempo era Capadocia, Galia, etcétera, donde hay dos testigos enormes sobre esta experiencia. Le llaman las ciudades, ¿sí?, subterráneas y las iglesias rupestres. Turquía es el centro del continente euroasiático africano. Y las tribus bárbaras del norte de Asia, para conquistar Europa, tenían que pasar por Turquía. Y cuando estas tribus venían, asolaban todo a su paso. Y para protegerse la iglesia, tuvo que hacer ciudades hacia abajo. Y ya hay en este momento un valle llamado el Valle de Lloreme, donde usted puede encontrar no menos de 40 ciudades con construcciones hasta de 40 niveles, donde podrían vivir entre 10 o 12 mil cristianos a lo largo de un año para proteger su vida. Las iglesias rupestres están enclavadas en los montes que habrían sido escarbados para también ocultarse. El testimonio tanto de las ciudades como de las iglesias rupestres es que su Biblia era la iconografía de los sucesos en la vida del Señor Jesús, y por eso se denominan rupestres. Y sobresalen los cuadros pintados por esa iglesia, donde está la anunciación a María, la anunciación a José, donde está el nacimiento de Jesús, donde está la visita de los magos. Si la iglesia no lo enseñaba, entonces ¿dónde lo aprendieron? La columna vertebral de la adoración de la iglesia en todos los siglos ha sido el nacimiento de Jesús. Y les dije hace unos minutos, aun cuando fue la primera doctrina que fue atacada, y vayan a Primera de Juan 4 para que lo entiendan. Primera de Juan en su capítulo 4. Juan escribe en los años 80 este hermoso capítulo, y ya hay problemas con la doctrina del nacimiento de Jesús. ¿Ya lo encontraron? Primera de Juan 4. Amados, dice el texto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y vean la medida. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Voy a decir una frase muy fuerte, ¿sí? Y ojalá la escuchen a través de ustedes, los que ignoran estas verdades. Dentro de la iglesia evangélica, es decir, dentro de nosotros como cristianos, quien tiene miedo de confesar que Jesús ha venido en carne y de celebrar la Navidad es satánico, porque así lo dice el texto, no lo estoy inventando yo. Ellos dicen que somos nosotros, no, ellos son los instrumentos de Satanás para atacar una doctrina tan importante como la del nacimiento de Jesús. Y el problema, les reitero, no es que no haya sido atacada. En el siglo III el arrianismo atacó la misma doctrina, ¿sí? Y así sucesivamente. La diferencia es que hoy esta doctrina es atacada desde el interior de la propia iglesia por ignorancia de la Escritura.
Fue la enseñanza central de la iglesia primitiva. Vean el versículo 3, Lucas 1, versículo 3. Me ha parecido bien, dice el versículo 3, Lucas 1, 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ni siquiera lo debería de mencionar. El nacimiento de Jesús es el origen del cristianismo. No hay cristianismo sin el nacimiento de Jesús. Lo que le da el fundamento a nuestra fe es el nacimiento de Jesús. Va a morir 33 años después y resucitar 3 días más tarde. Pero al final lo importante es que habría nacido. Y en ese nacimiento, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dejó su deidad por amor a nosotros, porque no había otra forma de que el hombre entendiera el amor de Dios. Juan 3:16 es contundente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Lucas lo movió el amor por la salvación de las almas, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es una enseñanza que hay que darle a la iglesia. Y tenemos que estar convencidos de que es la verdad e instruir a los nuevos para que sepan con convicción firme lo que es el nacimiento de Jesús. Mi generación, que creció con la convicción del nacimiento de Jesús, es una convicción, es una generación que ha dado frutos. No la generación de nuestros días que sin carácter se aleja del cristianismo sin más, porque no hay nada que lo ate a la verdad del Señor como es el nacimiento de Jesús. El 92% de los miembros actuales de la iglesia nunca han ganado un alma porque no tienen esa convicción de saber que el cristianismo es la verdad, porque le han dado la característica de una religión y no de un acontecimiento histórico que vino a transformar la vida del mundo antes y después de Jesús. Y cuando menos debería de ser la experiencia personal de haber sido transformada nuestra propia vida. Hay 2 palabras que están ligadas íntimamente al nacimiento de Jesús. La primera es la encarnación, y todos la conocemos, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Lo entendemos. Jesús se encarnó. ¿Sí? Pero la segunda palabra es reconciliación. Y el apóstol Pablo, escribiendo sobre el hermoso tema de la reconciliación, cuando lo hace a los hermanos de Corintios en su segunda carta, vayan allá por favor, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Pablo les está escribiendo sobre las verdades genuinas del cristianismo. En el capítulo 4 empieza hablando sobre la morada eterna. Dentro de la porción dice: si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos un edificio eterno en los cielos. Después en el versículo 10 de 2 Corintios 5:10 habla del juicio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en el versículo 17 Pablo le dice a los hermanos de Corinto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y es cuando les explica magistralmente el concepto de la reconciliación.
Y es la segunda palabra que se liga íntimamente a la Navidad. Y vean lo que dice en el versículo, estoy en el versículo, es decir, en la segunda carta a los Corintios, ya les leí el versículo 7, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Y les digo, son tres verdades grandes, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y vean el 18, que allí une el concepto de la encarnación y dice, y versículo, ¿qué les dije? No, el 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué implica esto? Lo que deberíamos de saber como iglesia, que ningún hombre va a ser juzgado por su pecado. Nadie va a ser juzgado y mucho menos sentenciado por pecar. El pecado no condena al hombre. ¿Me escucharon bien? El pecado no condena al hombre. Y es contundente. Cuando en Apocalipsis 20 Juan está viendo la visión del trono blanco y que los libros son abiertos y todos los inconversos son juzgados, la sentencia dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hemos pasado por alto como iglesia versículos tan hermosos como Juan 3:18. Les he dicho Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. El 17 ustedes lo conocen, porque Dios no envió al mundo, o Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El 18, ¿sí? Juan 3:18, sí se lo saben, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? El hombre va a ser juzgado y sentenciado por su actitud con Jesús. Y el hombre de nuestra generación ha escuchado que Jesús es el Salvador del mundo. Y por eso Satanás ha atacado la Navidad, porque sabe que si el hombre acepta que Jesús es el Salvador del mundo y que en su nacimiento Dios estaba reconciliando a todos los hombres, entonces los hombres serán salvos. Cuando Satanás ha logrado producir miedo, meter cobardía a la iglesia, ha ganado terreno y los hombres se han perdido. Y la verdad que la iglesia debe proclamar es que Jesús está reconciliando al mundo con Dios. Si todavía tienen dudas, porque creo que las tienen, vayan a la primera carta de Juan, a su capítulo 2, versículo 2. Cuando Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, está hablándole a los cristianos. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? Ahora, expresamente me salté dos porciones de 2 Corintios 5. La del versículo 18, que es nuestra responsabilidad como cristianos ante el nacimiento de Jesús. Dice el versículo 18 en la parte final, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el versículo 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Proclamar el nacimiento de Jesús es el encargo especial de Dios a la iglesia. Es el tema central de la reconciliación. Y si nunca lo habían meditado, la posición que ostentamos en Cristo nos lleva a esta hermosa verdad. Vean el versículo 20.
Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 20 ahora. En el contexto del nacimiento de Jesús, que es la reconciliación, dice, así que somos embajadores, y está aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Si alguien tiene que proclamarle al mundo que Jesús nació, somos nosotros, no el mundo. Porque todavía la segunda verdad del versículo 20 es más profunda. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos la oración de Dios porque el mundo conozca que Jesús nació. Dios pide a nuestra voluntad que proclamemos su nacimiento. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el ruego de Dios? Que los hombres se reconcilien con Él. Reconciliaos con Dios, dice la parte final. Y para que los hombres se puedan reconciliar con Dios, tienen que entender que Jesús dejó su trono de gloria para nacer por todos ellos, como lo ha hecho por nosotros. Es el nacimiento de Jesús, el encargo que Dios nos dio a nosotros como iglesia, que proclamemos ese nacimiento, que anunciemos al mundo que Jesús nació. Les digo que el diablo ha logrado debilitar la fe de la iglesia, porque la iglesia no estudia, porque la iglesia no entiende. Hay cristianos que se burlan, ay, pones árbol si es satánico. No saben. ¿Y por qué lucecitas y por qué adornos y todo eso es satánico? No es cierto. El mensaje del evangelio ha ido evolucionando de acuerdo a la sociedad, ha ido evolucionando. Por ejemplo, el caso propio de Santa Claus, que todo el mundo le tiene miedo. Fue un pastor evangélico, nacido en la ciudad de Mira, Turquía, hoy la ciudad de Derek en Turquía. Un pequeño que nació siendo millonario y que habría quedado huérfano a una edad muy corta. Habiéndose convertido al cristianismo, toda su fortuna le sirvió para ayudar a los pobres, a los niños necesitados. Sobresale la experiencia que en aquel tiempo las mujeres que no se podían casar porque no tenían dinero para pagar la dote eran enviadas a la prostitución. San Nicolás de Mira, ¿sí?, entrega dinero, es decir, lanza dinero por la ventana a la casa del zapatero, padre de estas hijas, y ellas se pueden casar por la bondad de este varón. Va a ser concebido como Nicolás de Bari, porque en los años 1050 unos marineros llevan su cuerpo a la ciudad de Bari, Italia, y de allí empieza a desarrollarse la leyenda. Pero lo que proclama la leyenda es la bondad del cristianismo como consecuencia de que Dios o Jesús está en nosotros. Y la iglesia debe de entender que los deseos de Navidad es el grito desesperado de un mundo que está clamando por paz, que está clamando por felicidad, que está clamando por amor. Por eso el feliz Navidad, por eso la prosperidad, por eso la salud, por eso la comunión que los hombres se desean, porque es el grito desesperado de un mundo que no conoce a Dios, pero es una situación que como iglesia debiéramos de vivir y de compartirle al mundo, porque para nosotros los deseos de Navidad son una realidad o debieran de ser en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Pero cuando hemos menospreciado la verdad de Dios, muchos de nosotros mismos también anhelamos lo que el mundo anhela, porque no lo tenemos. El árbol de Navidad, al que le dicen que es un demonio, fue la forma en que se evangelizó a una tribu bárbara, específicamente los burgundios. Childerico habría sido el último rey de los galos y padre del primer rey de los francos en los años 500.
Cuando Clodoveo, el hijo de Childerico, se casa con la princesa Clotilde, Clotilde habría sido cristiana y procuró por todos los medios que su esposo Clodoveo se convirtiese al cristianismo. En un momento, en una de las batallas que Clodoveo tenía que haber enfrentado y que estuvo a punto de morir, se acordó de lo que su esposa Clotilde le decía y aceptó al Señor como su Salvador. Sí. Habiendo sido victorioso sobre una de las tribus vikingas, ¿sí?, a donde se adoraba a la encina de Omar, Clodoveo cambia esa encina por el abeto perenne, que es un árbol siempre verde, con lo que les anuncia la eternidad de Jesús y la verdad del amor de Jesús. El árbol adornado es asumido hasta el año 1539, cuando se ubica el primer árbol en la Catedral de Estrasburgo, y de allí el proceso. Pero no es porque se adore el árbol, es porque nos recuerda el infinito amor de Dios, que quiere que nadie se pierda. Y cada uno de los símbolos de la Navidad tiene una enseñanza que la iglesia debería de proclamar. Pero estamos tan ocupados perdiendo el tiempo en tantas cosas que no nos preocupamos por reconciliar al mundo, por proclamar lo que Jesús quiere que proclamemos: el nacimiento de Jesús. Y entendemos que para proclamarlo lo tenemos que creer. Lucas se convenció y lo predicó y lo escribió para que usted y yo tengamos la misma convicción. Ellos lo entendieron y estuvieron dispuestos a dar su vida. Y si recuerdan, les he dicho que Lucas empieza a acompañar al apóstol Pablo en el año 53. Cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, que es la última de sus cartas, está preso en Roma. Y al igual que le pasó al Señor Jesús, sus amigos la han abandonado por miedo a padecer el mismo sacrificio. Pablo había sido apresado por Nerón y acusado por ser el cabecilla de una secta sediciosa que había incendiado Roma. ¿Sí? Y cuando Pablo le dice a Timoteo su experiencia, dice: todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. No le importaba dar su vida. Si al igual que a Pablo, a Lucas lo hubieran sentenciado por ser cristiano, con gusto habría dado su vida, porque creía en el nacimiento de Jesús. Nosotros quedamos. La falta de convicción nos hace a veces no dar nada, ni siquiera una oración al Señor, ni siquiera un testimonio a los que nos rodean, y muchas veces es nuestra propia familia. Hoy es tan pobre el testimonio de los cristianos porque no creen en lo que predican, que ni sus propios hijos se salvan. Y no es culpa de la iglesia, es culpa o es la falta de testimonio que en nuestros hogares hay sobre la presencia de Jesús. No sé cómo vivas la Navidad, pero el que te va a preguntar por eso es Dios, no soy yo. Padre, gracias esta noche por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio. Te pido, Señor, como lo hice al principio, crea conciencia en nuestras vidas. Danos la convicción de tu verdad. Y que así como aquellos dieron su vida por ti, nosotros podamos entregarnos a ti, Señor. Si hoy no nos demandas nuestra vida, Señor bendito, cuando menos que nosotros anhelemos vivir diferentes.
Que amemos tu Biblia, que amemos tu presencia, Señor. Y nos dispongamos, Padre, a predicar tu verdad, porque tu nacimiento, mi buen Dios, es la verdad, Señor. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y en esta hora abres tu corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en una condición muy diferente a la que vivieron los mártires de la fe, los padres de la fe, los apóstoles. Mucha gente fue sacrificada por creer en Cristo, pero tú tienes libertad, pero tú tienes la oportunidad de acercarte a Él, de hablar con Él, de recibirle. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor te habla. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Permite que el Señor Jesús sea el centro de tu vida, sea el centro de la Navidad. Y ciertamente una Navidad sin Cristo no es Navidad. Si no crees en el nacimiento virginal, si no crees que Él murió en la cruz, si no crees que Él resucitó, entonces tu fe es vana. Pero hoy hemos adorado y glorificado al que vive y reina para siempre y está aquí. Aleluya. Amén.